días, chicos, ¿qué tal? Nueva semana, nuevo episodio y nueva entrevista en el rincón de Rubén García Palmas.com. El invitado de esta semana es Jesús Pérez, el creador de crearpresentaciones.com. Nos va a enseñar a cómo comunicar un poco mejor a través de nuestras propias presentaciones, ¿vale? Nos va a dar sus técnicas, un poquito sus tácticas o cómo debemos comunicar. Y obviamente vamos a hablar de emprendimiento y de marketing. Si te unes un poquito tarde a este canal o al podcast, si no sabes quién soy yo, me presento. Soy Rubén García Palmas, consultor de estrategias de marketing digital y además creo proyectos online. ¿Cuál es mi trabajo? ¿O cuál es a lo que me dedico realmente? Básicamente a traer el beneficio del mundo de Internet, tanto para los proyectos de mis clientes como para los míos propios. Pero bueno, ahora vamos a por el tema importante, que es la entrevista con Jesús. Así que, por favor, démosle una cálida bienvenida a Jesús. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el comienzo de la semana? Hoy es lunes, por supuesto. Genial, Rubén. Charlemos. Mucho trabajo, ¿no? Venga. Sí, la verdad es que bien. Bueno, al final como casi todas las semanas. Una de las cosas que, cuando dices eso de mucho trabajo, es una de las cosas que he aprendido a raíz de emprender. Ajá. Hay que hacer menos, pero hacerlo enfocado. Qué Y bueno, estoy trabajando en eso. Sí. qué bueno. Ley de Pareto, ¿no? Lo que del 80% de tus ganancias tiene que venir de tu 20% de esfuerzo o de trabajo, ¿verdad? Correcto. ¿Sabes lo curioso de todo esto? Que al final nuestro cerebro quiere dopamina constante. Es como cuando pues, tenemos determinado ruido mental y cogemos el móvil para apagarlo, ¿no? Al final nos enfrentamos a esa emoción. Y la vida va mucho de eso. Va de tratar de, bueno, pues comprender lo que necesitamos. Ajá. Y de esta forma, cuando comprendemos lo que necesitamos, y a veces es difícil de llegar a esa reflexión, de repente empiezas a fluir. Y esto lo ligo un poco con lo de hacer muchas cosas, ¿no? Es como que tenemos la tendencia a, parece que si hago muchas cosas, tengo pequeños mini premios y parece que he hecho mucho. Pero la realidad es que para que un negocio funcione, para que cualquier cosa funcione, hay que ser perseverante. Totalmente. Y haciendo muchas mini cosas, probablemente no consigas ser perseverante, porque al final dirás, Buah, no me ha funcionado, voy a cambiar otra cosa. En cambio, cuando piensas pues yo qué sé, imagínate, a lo grande, ¿no? En ayudar a tu cliente a resolver un determinado problema. Claro, resolver a lo mejor un problema grande es complicado, pero si consigues que ese problema grande aporte mucho valor a la otra persona, de repente te has involucrado en un proyecto potente que te ha implicado muchísimo, muchísimo tiempo, pero que al final ves resultados. ¿Y eso qué significa? Que al final estás haciendo menos cosas, pero aportando un mayor resultado. Qué y bueno. esto, pues, es una, o sea, he tenido que pagar por ello, o sea, no, es algo, es una cuestión que vale dinero. Quiero decir, Totalmente. he contratado a mentores durante mi fase de emprendimiento que me han ayudado muchas veces a salir de la caja, a salir de A la cambiar ese chip, mentalidad ¿no? habitual, ¿no? Porque Ajá. al final nosotros venimos de serie con unas determinadas cuestiones, aparte nuestra familia nos ha involucrado en una serie de valores y también lo que ves a tu alrededor es lo que marca lo que ves, ¿no? Totalmente. Y eso al final influye muchísimo en la comunicación y en cómo transmitimos nuestro mensaje. Hablábamos fuera de cámara, ¿no? Al final lo de planificar todo, eso está genial, pero también tiene que haber una parte de fluir. Y yo soy muy analítico, o sea, entonces conectar con la otra parte como que me da más, ¿cómo decirlo? Más frescura, más naturalidad. Y las personas yo creo que al final conectamos con la gente que es natural, con la gente que dice las cosas tal cual. Por lo menos es uno de mis valores, ¿no? Habrá gente que no le guste eso, pero bueno, es respetable. Al final, no, otro de los aprendizajes, no vamos a poder gustar a todo el mundo. Totalmente Y de que me acuerdo. enrollo, dale, Rubén. Totalmente de acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Te iba a decir que, bueno, yo creo que para una apertura está muy bueno. Es decir, acabamos de tocar tips súper, o digamos, palabras un poquito más importantes de lo que va a ir la entrevista, que es de comunicación, de fluidez, de cómo hablar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero antes de eso, queremos un poco presentarnos, ¿vale? Quiero que te presentes a la audiencia, quiero que digas quién eres, a qué te dedicas, cómo te ganas la vida, por decirlo así. Genial. Bueno, pues yo soy al final, en mi tarea principal, soy mentor y formador en comunicación. Ayudo a que las personas se suelten, se sientan seguros a la hora de comunicar, transmitan un mensaje que al final esté acorde con sus valores y que conecte con su audiencia. Qué bueno. Y ese proceso al final, pues, ¿qué va a implicar? Pues va a implicar que tu negocio sea más rentable
que no estés enfrascado muchas veces en el pensar que tu contenido no marca la diferencia, que tu comunicación es una mierda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque muchas veces nos cuesta asumirlo, pero dices, joder, estoy publicando contenido y es que no consigo resultados, no sé qué pasa, ¿no? Bueno. Y muchas veces es eso, que no sabes ni lo que quieres ni lo que quiere tu audiencia. Totalmente. Entonces, pues entras ahí en un bucle en el cual, pues, bueno, te sientes infravalorado, sientes que los clientes que te llegan no te valoran lo suficiente, porque al final realmente ellos van, pues probablemente a precio y en cambio no te valoran como trabajador. Y yo creo que una de las cuestiones que más nos preocupa, nos gusta, es al final que los clientes que te vengan te valoren, ¿no? Totalmente, que al final tú puedas aportarles a ellos valor, pero que ellos también valoren lo que tú estás haciendo. Somos animales sociales, necesitamos esa aprobación, digamos, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? En ayudar a las personas a eso, a soltarse y que al final que esa comunicación que ellos transmitan sea segura. ¿Por qué? Porque ellos tienen la suficiente autoconfianza como para transmitirla con seguridad y que la persona que está enfrente, su cliente, también lo perciba. Porque cuando transmites inseguridad, inconscientemente, aunque tú no lo pienses, aunque pienses que estás mostrando una imagen súper poderosa de ti, la otra persona lo nota. Totalmente de acuerdo. Si no estás mostrando con naturalidad las emociones, o sea, las emociones te van a mostrar la verdadera realidad, porque al final hay una de las cuestiones, y esto siempre lo digo, estamos analizando constantemente al otro. Siempre, nuestro cerebro está analizando para ver si encajas en valores, para ver si en función de las experiencias del pasado que has tenido, esta persona no te va a engañar, ¿no? Y eso, al final, si tú no eres natural, si no hablas desde tu forma de ser, y con esto quiero decir que vamos evolucionando y cambiando. O sea, yo no soy el mismo de hace 5 años, ¿no? Y depende de lo que quieras conseguir, ¿no? Si realmente quieres crecer como persona, ¿no? y eliminar pues, parte de esos miedos. Y para mí crecer como persona es ir hacia los miedos, avanzar hacia esos miedos. Habrá otras personas que no, que realmente pues, esa fase ya la han superado, ¿no? Pero para mí es eso, es avanzar hacia los miedos, ¿no? Y cuando avanzas, de repente empiezas a mostrar mayor seguridad, empiezas a saber qué es lo que quieres, porque muchas veces saber qué es lo que queremos, y más en un negocio, es difícil. A veces empiezas un negocio por inercia, porque ves que igual tienes un determinado don, una determinada cuestión que se te da bien, y los clientes vienen a ti porque le aportas esa parte. Pero igual es que ni siquiera te has hecho las preguntas necesarias para saber cómo estar bien con tu negocio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y va por ahí. Bueno, que me enrollo, Rubén. No, de eso es de lo que va la entrevista. Es decir, vamos a hablar un poquito de eso mismo que acabas de decir, de comunicación, de cómo conectar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un poquito es decir, cómo saber expresarnos ante los demás. Pero eso me gusta porque es la chicha de la entrevista. Pero quiero darle un poquito, unos minutos aquí. Quiero que hablemos de ti. Es decir, yo te conocí en el evento este de AGE que tuvimos aquí en Galicia, porque obviamente somos los dos gallegos. Eres la segunda persona gallega que viene a la entrevista. Bueno, la otra es un poquito madrileña, pero podemos decir que Virginia es gallega, Virginia Romera, ¿vale? Entonces, yo sé que vienes del mundo de las finanzas, que vienes del mundo de los bancos, que eso fue lo que estudiaste. Ahora te dedicas a comunicar, a vender. Ese salto, ¿cómo fue? ¿A qué se debió todo eso? Es un buen salto. A ver, yo soy una persona que al final siempre fue al ritmo de aquello que consideraba que tenía salida laboral. Nunca me había hecho preguntas, nunca me había cuestionado qué era cómo alinear lo que a mí me gustaba con lo que podría monetizar, ¿no? Correcto. Entonces, al final, como que he ido un poco por inercia. Y como vamos la mayoría, hay gente que no, hay gente que pues igual sabe desde pequeño que tiene un determinado don o una determinada cuestión que se le da bien y al final acaba trabajando de eso, pero bueno, ¿Y va por todas? al final iba por todas, eso está genial, ¿no? Pero yo, pues bueno, al final, como la mayoría de la gente, pues no sabía lo que quería. Y hice administración y dirección de empresas. Y había dos patas que me gustaban mucho. Por un lado, la parte de comunicación y marketing. Siempre me llamó la atención el periodismo, la divulgación,
Pero bueno, al final no acabé desarrollando esa pata. Hubo la parte de las finanzas que también me atraía, el tema de entender, pues, entender la parte de cómo se administra el dinero, de cómo se gestiona, es algo que me gusta, ¿no? Y que curiosamente se me da bien. Y que todo el Y mundo debería eso, saber. y que todo el mundo debería saber, justo, sí. Entonces, esa parte se me daba bien y aparte me gustaba mucho el ayudar a las personas a gestionar esa parte. Entonces, en la banca descubrí esa parte, ¿no? De conectar con las personas a través de... para mí al final la venta era como ayuda. O sea, vienes a mí, estás perdido y yo te digo, joder, pues mira, esto te puede ayudar a esto te va a resolver esto, ¿no? Y me sentía útil. Pero quizá la clave de todo esto es que al final, para mí es importante, y esto lo descubrí a raíz de que tuve una crisis existencial, bueno, pues no veías sentido a lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y porque para mí es muy importante que lo que estoy haciendo vaya acorde con los valores que tengo en ese momento. Totalmente. Y bueno, pues esa crisis existencial me hizo pedir una excedencia en aquel momento. Bueno, otra cosa que no conté es que al final conseguí encontrar la alineación entre finanzas y comunicación, porque al final acabé trabajando en unísono para ING en el chat. Entonces, al final, aprendí muchísimo de comunicación online. O sea, coordinaba un grupo de personas que atendían el departamento del chat online, ¿no? Qué Entonces, bueno. al final, era como que mezclaba la parte de comunicación en la cual pude desarrollar muchísimos conocimientos para persuadir al cliente a la hora de conseguir un determinado objetivo, de cómo conseguir cumplir sus expectativas, ¿no? Que eso es una de las claves de atención al cliente. Y al final conseguí aunar esas dos cosas. Y ahí fue donde se me empezó a encender la vena de la comunicación. Qué bueno. Pues ya llevaba casi 6 o 8 años en el chat. Pero bueno, soy una persona que me gusta, o sea, la monotonía me mata. Necesito siempre hacer cosas nuevas, ¿no? Y llegó un momento en el que, bueno, pues me notaba estancado, en cierto modo, en ese rol. Y necesitaba avanzar. Bueno, pues no sabía cómo hacerlo y vino una crisis existencial tremenda, donde pues necesité ayuda para salir de ahí, porque no Por sabía cómo supuesto. salir, ¿no? Y cuando, o sea, cuando realmente no sabes cómo avanzar y sabes qué pasos tienes que dar, pero no te atreves. Pues Totalmente. las crisis vienen para eso, para pum, ostras, tío, ponte las pilas Golpe de realidad. porque golpe de realidad, porque si no es que vas a seguir en esta vida gris, ¿no? Que al final Totalmente. es así, aunque aparentemente con los valores que nos han dado, con lo que nos han inculcado, tenía todo. O sea, tenía una pareja, tenía a mi hija, aparentemente lo tenía todo, pero me faltaba algo, ¿no? Me faltaba hacerme las preguntas necesarias para saber qué es lo que quería en ese momento. Y eso al final va evolucionando. O sea, lo que quiero hoy probablemente no se parezca a lo que quiero dentro de unos años. Vamos cambiando, ¿no? Qué bueno. Y lo que despertó todo esto fue el tener a mi hija. El tener a mi hija, eso activó bueno, pues esa realidad paralela que estaba evitando y que dije, ostras, tengo que hacer algo, tengo que despertar. Jesús, despierta, estás muy dormido, chaval. Venga, ponte las pilas, porque muchas veces estamos anclados aparte del pesimismo, en el conformismo. ¿Para Totalmente de qué? ¿Para qué acuerdo. voy a hacer tal? ¿No? Pero el dar pequeños pasos, ¿no? Sí. El dar pequeños pasos, al final dices, ostras, pues joder, hay gente que piensa diferente, hay gente que hace cosas diferentes, hay gente que... Y eso fue lo que empezó a encenderse en mí, ¿no? Curiosamente, entré en un club de oratoria y comunicación y me di cuenta de que me gustaba aquello. Aparte me gustaba el tema de, yo hace años tuviera un blog y me gustaba divulgar, ¿no? Entonces compartir aquello que yo sé de mi manera y ver si conecta con las personas, ¿no? Qué bueno. Y fui descubriendo muchísimas partes de mí que me gustaban. Y eso al final lo que provocó fue que, bueno, pues que inconscientemente emprendiera. Cosa que nunca me había planteado. O sea, de hecho mis padres siempre me habían dicho, no hagas esto porque ellos eran autónomos y me decían, no, es que esto es Te una estás vida de metiendo en mierda, un no camino lo jodido. hagas. Sí, y es cierto, es el camino más jodido, pero quizá es el que más Gratificante, ¿no? te puede reportar a nivel de Personalmente. realización personalmente, porque al final, curiosamente, conforme eliges ese camino, se van acercando a ti personas a las cuales puedes ayudar y que te pueden ayudar a ti, porque
siempre estamos buscando personas que nos complementen. Inconscientemente, algo nos falta a nosotros y buscamos en el otro algo que nos complemente. Qué bueno. Y al final, después de todo esto, pues bueno, surgió crearpresentaciones.com y fui empezando a probar, ¿no? Empezando a probar, iterar, que al final va de esto, de ver qué mensaje que tú lanzas conecta con el otro y ver cómo con tus cualidades puedes vivir de ello, aportarle Totalmente. valor y que la otra persona esté dispuesta a pagarte. Y eso es un poco el resumen, ¿no? de todo esto. ¿Por qué estoy en la comunicación? Y quizá una de las grandes razones es que soy una persona que se cuestiona mucho las cosas. Siempre está preguntando mucho, siempre está tratando de investigar el sentido de la vida. Sí. Y la comunicación, en la mayoría de las veces, va de eso, va Totalmente. de comprender al otro y hacerte entender. Y yo soy un obsesionado de hacerme entender, de que lo que lanzo sea entendido por el otro. Y de ahí que la comunicación pues me aporte esa parte, investigar sobre eso, de cómo lo que yo lanzo llega al otro y puedo llegar a persuadirle para, y cuando digo persuadir no digo manipular, sino que, pues imagínate que tengo un Influir. producto, influir, ¿no? Influir sobre las personas de manera positiva. Tengo un producto que ayuda a las personas, pero esa persona pues, probablemente no se dé cuenta, ¿no? Y aquí hay una reflexión importante. Lo que quieren las personas no es lo mismo que lo que necesitan. Totalmente de acuerdo. Tienes que darle lo que quieren. Totalmente. Cuando les das lo que quieres, lo que quieren, después, si te compran, ya le darás lo que necesitan. Totalmente de Pero acuerdo. si tú quieres decirle, oye, que necesitas una página web fantástica que te va a ayudar a, pues, pero ¿para qué la necesito? Pero en cambio, si le dices, oye, joder, que tu competencia está online, que estás perdiendo clientes, que si no te pones las pilas y tienes tu casa online, pues igual tu negocio dentro de 5 años no existe. Entonces, ahí probablemente conecte con tu mensaje. Pero si le dices, si necesitas una página web, no lo va a entender. Y quizá la clave muchas veces es salir de nuestra Zona de cabeza. confort. No, sí, salir de la zona de confort, sí, pero salir más de nuestra realidad y entrar en la realidad del cliente. Totalmente. Preguntarle, oye, pero ¿qué, de lo que yo te hago, qué te aporta? Ujú. ¿Qué es lo que realmente te ayuda? ¿Qué es lo que realmente durante nuestro trabajo te ha ayudado más? O, por otra parte, ¿qué es lo que necesitas en tu día a día? Esos miedos que te impiden que tu negocio avance. Y esto lo estoy hablando desde el punto de vista de un consultor, de un formador, ¿no? No Ujú. tanto igual desde un negocio pues como Amazon, que al final vendes productos, aún así estás resolviendo un problema, Siempre. que es la necesidad de una determinada persona. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo crees que debemos hacer esas preguntas? ¿Debemos hacernoslas nosotros mismos con respeto al cliente o debemos simplemente preguntarle al cliente, oye, te acabo de dar este servicio, producto, lo que sea, ¿cómo crees que te ha ayudado? ¿Cómo crees que te fue? ¿Cómo crees que debemos hacerlo? ¿Cuál sería la manera óptima? ¿Debemos preguntárselo al cliente? A ver si he entendido bien. O sea, al final lo que quieres es detectar la necesidad del cliente, ¿no? Detectar lo Correcto. que necesita para tú aportarle valor con lo que haces. Ujú. Pues básicamente va de probar, o sea, lanzar algo en función de lo que tú crees que le va a ayudar Qué y bueno. ver si ese mensaje funciona. Al Sí, final cala. podemos tener la idea de que, tú imagínate, tú lanzas un producto y tú tienes Ujú. en mente a tu buyer persona, ¿no? A la Sí, persona a la cual vas a ayudar. Y esa persona, pues tú crees que tiene este dolor y este dolor. ujú. Y le lanzas el mensaje. Tienes que probarlo. Tienes que ver si esa persona reacciona ante ese mensaje. Si no Totalmente. reacciona, Hay que cambiar. probablemente es que ese dolor pues no es lo suficientemente importante como para que ella actúe y para Totalmente. que haga cosas. Entonces, pues tienes que ir cambiando. ¿Y cómo descubres eso? Pues, por un lado, haciendo encuestas previas, haciendo encuestas al final del trabajo y, al final pensando en que, al igual que tu cliente que tiene una serie de dolores, va a haber miles de personas, probablemente, que tengan ese mismo dolor. Con lo cual vas a lanzarle un mensaje que conecte con esos dolores que tienen las personas que tú estás ayudando. Qué Va un poco bueno, por ahí. qué bueno. ¿Cómo nace crearpresentaciones.com? Pues nació en el confinamiento y ha ido evolucionando un montón. Al principio surgió como la idea de ayudar a profesionales y empresas a hacer mejores presentaciones Ujú. al final que
que tengan un diseño acertado. Y cuando digo acertado es pues un diseño que no abrume a la audiencia y que conecte con ellos, ¿no? Y poco a poco ha ido evolucionando hacia pues, esa versión más de mentor, consultor, donde al final lo que hago es aportar valor a través de una estrategia de comunicación enfocada, ¿no? Ayudando a las personas a que comuniquen mejor y que lo que comuniquen vaya enfocado a su cliente. Porque al final, una de las cuestiones más importantes, ¿no? Cuando vas evolucionando es que tienes que ver aquellas cuestiones que le aportan más valor al cliente. Y al final una presentación le aporta valor, pero es un valor bastante justo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final es algo muy fácil de copiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cualquiera, puedes ir a internet, ¿cómo hacer una presentación? Puedes hacerla tú o puede ayudarte a alguien, pero en cambio, ayudar en temas de mentalidad, ayudar en temas de negocio, ayudar en temas de venta, eso es algo que, bueno, probablemente tú solo te cueste muchísimos años, pero en cambio si tienes un mentor que te acompaña durante ese proceso, la cosa cambia. Vas a ir más rápido y el mentor, lo curioso es que va a ver, y claro, obviamente tiene que ser un mentor que haya pasado por donde tú estás. No vale de nada que un mentor no haya vivido ese momento en el cual tú estás, porque probablemente no te va a poder ayudar. Igual te puede ayudar a desbloquear determinadas cosas, pero no es un psicólogo, no es una persona que ¿no? Al final te tiene que ayudar en la parte de gestión, o sea, en la parte de negocio y en la parte de trabajo personal, o sea, que entienda cómo tú estás y que sepa desbloquear esas cosas, porque muchas veces va de eso, o sea, yo lo veo, ¿no? Con clientes que no son capaces de comunicar, les escuchas hablar y dices, joder, pero es un buen comunicador, pero no se lo cree. Entonces tienes que trabajar en desbloquear eso. Y no es fácil, obviamente. Y probablemente solo la persona le cueste muchísimos años. Pero si viene alguien con experiencia que te dice, oye, joder, que yo he pasado por ahí, o sea, que a mí me costaba comunicar, que yo no nací aquí creyéndome que era el mejor comunicador, sino que al final pues he tenido que hacer un trabajo personal importante. Y ahí es donde tú observas esa parte, ¿no? Y el hecho de que vas a tener la experiencia, obviamente, para saber cuál es el problema que tiene esa persona a la hora de comunicar, ¿no? Correcto. Justo, al final tú has pasado y dices, ostras, es que a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Y eso al final, cuando lo muestras en una landing page, ¿no? Pues la persona va a decir, joder, este tío sabe de lo que estoy hablando. Sabe de lo que estoy hablando, porque, claro, ostras, es que me está diciendo esto, esto y esto, y a mí me está pasando eso. Qué bueno. Perfecto, qué bueno, pues me gusta. Ya estamos entrando un poquito más en tema y ahora sí que ya vamos un poquito más al meollo, ¿no? Que solemos decir aquí. Entonces, tenemos una presentación, ya sea una landing page, una página de ventas o directamente un PowerPoint, ¿no? Una presentación de empresa. ¿Qué debemos primar? ¿Comunicar o explicar? Es una buena pregunta. Pues, por un lado tienes que saber lo que quiere la audiencia. O sea, preguntarle antes. Tú imagínate que vas a dar una formación y al final, pues necesitas saber cuál es el objetivo de esas personas en esa formación. Y vamos a salirnos de la caja de la formación reglada, que al final, pues, poco se basa en estos argumentos, ¿no? Que al final es decir las cosas tal cual están en el libro y ya está. Y que tú memorices, por decirlo de alguna manera. Vamos a pensar en formaciones transformadoras, en formaciones que te aporten valor, ¿no? Entonces, qué bueno. Tú imagínate que las personas lo que quieren es conseguir un objetivo de ventas. Y le preguntas, oye, ¿cuáles son tus miedos a la venta? Vale, perfecto. Una vez sabes cuáles son sus miedos a la venta, vas a poder hacer una presentación en función de esa necesidad. Y tu pregunta era más explicativa o más comunicativa. Cuando vendemos, comunicativa. Nosotros cuando somos presentadores respuesta, de esa presentación, ¿queremos ser más comunicadores o más gente que está explicando cosas? Yo desde mi punto de vista tiene que ser de comunicación, porque al final para que las cosas lleguen tienes que conectar con el otro. Cuando está, obviamente hay que encontrar un equilibrio entre, al final comunicar también es explicar, ¿no? Pero cuando te centras en explicar, probablemente estés más centrado en ti y en darle toda la materia y que entienda tu realidad en vez de entender la realidad del otro. Totalmente de acuerdo.
Porque al final es como tienes tu obsesión de explicar, porque a ti te gusta explicar, pero probablemente la otra persona igual no está en el mismo momento que estás tú y Totalmente. probablemente no te entienda. Como los profes, ¿no? Muchas veces los profes de matemáticas que teníamos en clase que al final no eran capaces de empatizar con el alumno. Para ellos, sabían tanto de su materia que al final les resulta muy difícil bajar al nivel. Entonces, cuando entras quizá en un nivel explicativo, la otra persona probablemente no te entienda. Desde mi realidad, igual la otra persona Totalmente, entiende que totalmente. explicación es otra cosa, ¿no? Que al Ujú. final para, para eso... para eso funciona la comunicación, ¿no? Para llegar a un término común, para llegar a comprendernos. Entonces, desde mi punto de vista, hay que primar la comunicación. Y para mí comunicación es escuchar al otro, escuchar lo que necesita. Ajá. Una vez escuchas lo que necesita, vas a poder conectar mejor con lo que él necesita y con lo cual vas a poder cumplir mejor sus expectativas. Que al final, para mí, y es como entiendo la comunicación, cuando yo soy una persona que necesita eso, necesita conectar con el otro, porque Ujú. cuando conectas con el otro va a ser mucho más fácil que todo fluya. También la otra persona tiene que hacer el ejercicio de conectar contigo. Y ahí, pues muchas veces no hay afinidad y si no hay afinidad, pues probablemente sea una charla de Totalmente, monos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final totalmente. no hay entendimiento. Por eso quizás y pensando desde el punto de vista de un formador, por ejemplo, la clave para mí es saber lo que necesita el otro y tratar de encontrar el equilibrio entre lo que quiere y lo que necesita. O sea, muchas veces probablemente va a escuchar cosas que no le gusten, pero si quiere cambiar, si quiere avanzar, va a tener que hacerte caso, en caso de que quieras ayudarle a avanzar. Sí, Totalmente. De ahí nace un poquito tu lema, ¿no? Lo de comunicar más que hablar. ¿Puede ser? Tenemos correcto. De comunicar, hecho, encontrar más, es lo que dices tú, ese punto de convergencia, ¿no? Entre lo que queremos decir y lo que la otra persona busque para básicamente llegar a una comunicación correcta, más que soltar el rollo, como dices tú, el profesor de matemáticas, ¿no? Que básicamente llegaba ahí, daba su mentoría, pero no tenía ni en cuenta ni el buyer persona, los alumnos, ni el mercado que había. Entonces pasaban de todo, ¿no? correcto. Y muchas veces eso más viene del ruido mental que tenemos Ujú. constantemente, de que no sabemos no sabemos lo que queremos, no sabemos dónde estamos. Y al final lo que haces es, pues eso, sueltas tu rollo. Sabes que Totalmente. tienes que cumplir tu trabajo. Cuando estás en modo automático, Ujú. cumples tu trabajo y ya está. Y de ahí, pues, que seguramente durante la carrera o durante nuestros estudios haya profesores que digas, joder, este tío sí que le gustaba lo que hacía. Y conectabas con él, porque Totalmente. realmente estaba haciendo algo que sabía que le gustaba y que aportaba valor. Estoy viendo ahora una serie que se llama Merlí, que Ajá, es un profesor de filosofía ajá. y precisamente le pasa eso. O sea, todo Dios dice, pero tú eres tonto, ¿para qué quieres conectar con tus alumnos? Pero es que al final, a base de eso, a base de enseñarles con emociones positivas, Ajá. al final los alumnos tienen curiosidad por saber más. En Qué cambio, hay bueno. el ejemplo de otro profesor que es totalmente distante, la vieja escuela, ¿no? Donde al Ujú. final aprendes a base de leña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, pum, pum. Al final yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre las dos, Totalmente. entre la conexión y la perseverancia. Pero siempre fomentando la curiosidad del que Mm. tienes enfrente. Cuando fomentas la curiosidad, ostras, se activan ahí emociones positivas que ayudan a que la gente aprenda. Qué bueno. Si no, complicado. Qué Sí. bueno, qué bueno. Eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía para ti, es decir, ¿cómo Ujú. podemos, obviamente estamos hablando de que la comunicación tiene que ir enfocada hacia el buyer persona o hacia el cliente que queremos o que tenemos en mente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿cómo Sí. podemos ganar más visibilidad con la comunicación? ¿Cómo podemos hacer decir, oye, pues a partir de esto estoy consiguiendo esto, ¿no? Vale. Quizá, esto es una de las cosas de lo que antes decía, ¿no? Lo de visibilidad, perdón, lo que quiere y lo que necesitas. Ujú. La mayoría de la gente lo que necesita es visibilidad, pero y después doy unos tips, ¿no? Pero antes de llegar a esa visibilidad, primero tienes que tener claro el foco de tu negocio, Totalmente. es decir, donde tú aportas valor Ajá. y centrarte en que fluya. O sea, ¿cómo decirlo? Si estás todo el día apagando fuegos, probablemente algo falla. No Totalmente. puede ser. Tienes que trabajar esa parte. ¿Por qué? Porque si te empeñas en dar visibilidad
pero tu mensaje, tu propuesta de valor no es coherente, No está probablemente enfocada. no está enfocada, no consigas ningún efecto. Porque al Totalmente. final, cuando quieres hablar a todo el mundo, No hablas a nadie. no hablas a nadie. Qué bueno. No conectas con nadie, porque, bueno, para eso están las teles y aún así, que son eso, que lanzan un mensaje general para todo el mundo y para eso tienes que tener una audiencia tremenda para poder conseguirlo. ¿Por qué voy a esto? Porque realmente la mayoría de nosotros tenemos audiencias pequeñas y como te quieras enfocar a llegar, o sea, a vender un producto, imagínate, yo que sé, de 10 euros o de 20 euros, ostras, es que tienes que llegar a una audiencia tremenda. En cambio, si te empeñas en un producto de más alto valor, pero oye, que parece que ahora que está de moda que todo el mundo tiene que vender productos de alto valor, no, pero tienes que aportar un valor muy importante, o sea, Un valor lo que real de tú lo que estás aportas, haciendo. un valor real de lo que estás haciendo. Cuando tú aportas un valor real, y Ujú. tiene que ser, el valor de ese producto tiene que ser mayor que lo que cuesta, siempre. O sea, Totalmente. la persona tiene que percibir que estás aportando mayor valor. De nada vale que hagas una página web y de repente digas, voy a subir el precio. Si hay incremento de valor, sí. Valor percibido por el otro. Ujú. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la visibilidad? Que primero hace ese trabajo, primero hace el trabajo de ver si tu negocio está enfocado. Si estás Ujú. apagando fuegos todo el día, probablemente es que tengas un cliente de un palo, otro cliente de otro palo, y al final no te estén pagando, no estés bien remunerado, Ujú. y aparte de no estar bien remunerado, probablemente tengas la sensación de que te están puteando, por decirlo de alguna manera, Totalmente. ¿no? Vale. Entonces, una vez tienes ese trabajo hecho, o sea, ya has avanzado a nivel de tener enfocado tu Ujú. plan de comunicación, tener enfocado lo que quieres y perseguir a ese buyer persona, lo tienes identificado, tienes en mente a esa persona a la cual tú puedes ayudar, que probablemente será un compendio de varios de los clientes a los cuales tú has ayudado, y Ujú. eso que esté alineado con lo que tú quieres. Qué Esa bueno. es otra de las preguntas difíciles. Es decir, tú puedes estar atrayendo a un buyer persona, pero que realmente tú no te sientes cómodo con él. Si Totalmente. es importante, puede ser que no sea importante para ti. Si no es importante, descartamos. Pero si es importante para ti que las personas que vengan a ti haya buen feeling y trabajes cómodo, pues entonces vas a tener que alinear lo que quiere tu buyer con lo que quieres tú. Qué bueno. Vale. Y para dar visibilidad, pues hay muchas vías. Una de ellas, pues puede ser esta, la que Ujú. estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Pues Ujú. charlar con gente con la cual pues parece interesante, le parece interesante tu discurso, lo que estás vendiendo, lo que Ujú. haces, y charlas. Otra vía para dar visibilidad, pues las redes sociales. Mensaje enfocado, ¿no? Sabes quién es tu cliente y le lanzas un mensaje directo a lo que él necesita. Otra vía, pues los podcasts, ¿no? Que al final es Ujú. otra vía de comunicación para transmitirlo. Y al final, la visibilidad, al final, en lo que se basa es en perseverancia. O sea, perseverancia y tener claro cuál es el medio en el cual tú te sientes cómodo Ujú. y dónde está tu cliente. Qué O bueno. sea, si tú te sientes cómodo a través del podcast y tu cliente está ahí, adelante. Pero no hagas un podcast y lo dejas al mes porque ves que no hay resultados. Es que probablemente no haya resultados. Esto no va como los gurús, ¿no? Que te dicen que ahora está muy de moda hablar de que no somos gurús. Bueno, al final, lo que quiero decir con esto es que joder, los gurús hacen una cosa muy bien, que es comunican a mucha audiencia y les llegan. ¿Qué sucede? Que el producto que están vendiendo pues no va acorde al mensaje que están lanzando. O sea, Ujú. no aporta el suficiente valor, ¿no? Entonces, Totalmente. pues están engañando, ¿no? Y ahí debemos de salir de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, para dar visibilidad, tienes que creer en el valor que aporta tu producto. Si Totalmente. no, si no crees en el valor que aporta tu producto, tu mensaje no va a ser creíble. Y por lo tanto, esa visibilidad no valdrá de nada. Porque Totalmente. realmente las personas van a decir, no, este tío no me aporta, no me convence. O me Qué está bueno. tratando de engañar. Qué bueno. Entonces, con esto me salta una duda. ¿Qué necesitamos dentro de la comunicación para poder vender? ¿Cuáles son los aspectos clave? Amplíame un poco más la pregunta para Eh, poder enfocarla, Es decir, porque es muy genérica.
Totalmente. Es decir, mucha gente, claro, estamos hablando ahora un poco de los mal llamados vendehumos, ¿verdad? Es decir, que obviamente están ofertando un valor de la leche cuando realmente no lo tiene, ¿no? Entonces, Sí. obviamente, una venta no va a ser de la noche para la mañana, tiene que haber un poquito de confianza, tiene que haber autoridad, tiene que haber una muy buena comunicación, tiene que haber un diseño de tu cliente ideal, ¿no? Tiene que haber esos valores, ¿vale? Entonces, ¿tú cuál crees que es el aspecto fundamental o cuáles son esos aspectos fundamentales para que se produzca la venta? Que la venta sea ayuda. Es clave, y más en el sector en el que, bueno, en todos los sectores, pero más en el sector en el que yo estoy, ¿no? Que es al final ayudar a personas. Tiene que ser ayuda y la otra persona tiene que percibir que le estás ayudando. Ok. Curiosamente, nos empeñamos en actuar desde la necesidad. Tú imagínate, quieres, pues eso, quieres que tu negocio funcione y resulta que no te viene ningún cliente. Y lo curioso es que entras en una espiral de necesidad, entras en una espiral de, joder, necesito vender, necesito vender, necesito vender, y eso lo vas a transmitir. Si no lo gestionas adecuadamente, lo vas a transmitir, porque la otra persona va a percibir que no le quieres ayudar, que lo que quieres es venderles un producto. Totalmente. ¿Y por qué se percibe eso? Porque probablemente en las reuniones de venta, o sean llamadas, o sea, lo que le estás hablando es de tu producto, de lo maravilloso que es, cuando en realidad no va de ti el producto, no va de ti la venta. La venta va de que el otro se sienta escuchado, de que realmente detectes qué es su necesidad. O sea, tú puedes vender un producto eh, y tu producto es la mejor, y aquí podemos aprender mucho de Apple, o sea, el 16 megas de RAM y no sé qué, que es súper potente y tal, pero igual tú no necesitas potencia, lo que necesitas es algo que sea útil para tu día a día. Entonces, la venta va de eso, va de comprender lo que necesita el otro, escucharle y después lo que tú le lances que vaya acorde a lo que él necesita. Que tu Totalmente. pitch de venta sea personalizado, porque al Una final transformación. si es una mentoría, pues una transformación. Si es vender un producto físico, pues, o sea, no estoy especializado en eso, pero si es vender un producto físico que resuelva un determinado problema, pues yo que sé, Geos, ¿qué resuelve? Que tus pies sudan, pues entonces yo te voy a dar algo diferente a lo que hay en el mercado. Totalmente. Entonces, ahí es donde alineas comunicación y venta, que tu mensaje sea diferente y que ayude. Entonces, si estamos en una reunión de ventas, ¿no? Imagínate que tienes un producto, que van a una landing page, de esa landing page al final acaban entrando en una llamada contigo. Han visto algo que les gusta en lo que tú has ofrecido, vienen a ti y como al final pues vienen con una serie de ideas de lo que le vas a aportar, ¿no? Entonces, escuchar el 80%. Y al Totalmente. final es cuando le lanzas tú lo que quieres, lo que crees que le va a aportar valor. Cuando, y eso se nota, o sea, cuando no tienes abundancia respecto a... Porque al final la abundancia es simplemente decir, joder, yo quiero aportar, yo quiero ayudar a la gente y que eso, oye, que yo vivo de algo, que yo necesito dinero, pero al final mi labor es aportar valor, ayudar. Cuando vas con esa mentalidad, la venta fluye. Qué Cuando vas bueno. con la mentalidad de a ver qué voy a rascar, no fluye. Y probablemente entres en una espiral de venta por precios, Qué bueno. en el cual el cliente lo único que hace es comparar y te va a comprar por precio, básicamente. Qué bueno. Qué bueno. Acabas de tocar algo súper importante y yo creo que fundamental. Es decir, cuando estamos vendiendo, yo a mí me pasaba al principio, tengo que confesarlo, era una llamada de 15 minutos de venta y yo pasaba 10 minutos hablando. La gente le encanta hablar. ¿Qué tips o qué consejos le darías a gente que como yo al principio lo único que hacíamos era hablar? Es una buena pregunta. A mí también me pasaba, o sea, aquí A todo el mundo, yo creo, al principio. no todos salimos perfectos de fábrica y tengo mis miedos, mis inseguridades, como todo el mundo, vamos. Lo que pasa es que, bueno, cuando los detectas, los vas trabajando, ¿no? Ujú, Pero quizá yo creo que la clave para eso es apagar tu ruido mental. ujú, Llegar a la reunión sin la necesidad de vender ese producto. ujú, Me da igual venderlo o no. Quiero ver si lo que yo voy a hacer le va a ayudar a este tío. ujú. Y escucharle, a ver lo que necesita.
a ver por dónde va, porque igual es que la realidad es que el tío te quiere comprar y tú ves a leguas que no le vas a ayudar. Pues entonces es mejor, y ahí has ganado un cliente. Si dices, oye, es que yo no te puedo ayudar. No, realmente lo que yo hago no va enfocado a lo que tú necesitas. Joder, vete a este o a esta persona o busca a otro que te pueda ayudar. Qué bueno. Cuando eres honesto, probablemente esa persona se acuerde de ti y diga, joder, este tío no quiso venderme a toda costa, quiso ayudarme, que al final Totalmente. va de eso. Cuando haces eso, al final, curiosamente, estás generando, pues, no sé si es la palabra correcta, una recordación en la gente. Y con esto a lo que voy, que si buscas resultados rápidos, el emprendimiento, la venta, no es tu camino. Porque al Totalmente. final no lo vas a conseguir. Puede Totalmente. que lo consigas, pero no va a ser consistente. ¿Por qué? Porque Totalmente. igual tienes un producto de la hostia, empiezas a vender a toda costa, pero de repente la gente va a percibir, va a decir, no, este tío está engañando, al final se hace una bola de humo y se acaba. Bueno, has vendido, bueno, igual has ganado para unos cuantos años, pero la clave para mí, y desde mi punto de vista, obviamente, esto cada uno que haga la lectura que considere y si le aporta bien y si no, pues a otra cosa, ¿no? Desde mi punto de vista es la persistencia, el La tratar de perseverancia, ayudar, trabajar día a día. la perseverancia, justo, que no me salía la palabra, la perseverancia, el trabajar el día a día, pum, pum, sobre todo si quieres que tu negocio vaya por ahí. Si quieres cosas rápidas, pues igual es que no, tu vía no es esa, no es la de vender. Igual es que tienes que invertir en inmuebles, igual es que tienes que invertir en NFTs, no lo sé, igual es que tu camino es ese. Pero al final, cuando estás vendiendo algo, es porque estás solucionando un problema de otro. Qué bueno. Y para solucionar un problema de otro, tienes que ayudarle. Qué bueno. Es la clave. Qué bueno. Mm. Hoy por la mañana, una de las tareas que siempre hago, ¿vale? Es obviamente prospectar, es decir, es el trabajo de cualquier persona que es emprendedora, ¿vale? Entonces, estaba mirando un vídeo de TikTok que había publicado Susana Luque, una entrevistada que ya tuvimos aquí en el canal, ¿vale? Sí, la entrevisté la semana pasada, curioso. Sí, lo Es miré, lo copy. miré, lo miré. Y el vídeo de TikTok era un paisano que decía, el cerebro no compra la verdad, compra lo que ve, porque piensa que lo que ve es verdad. Lo importante no es serlo, sino parecerlo. ¿Qué crees de este mensaje? ¿Qué crees que trata de explicar o qué piensas tú realmente del objetivo de lo que acaba de decir este vídeo de TikTok? Me quedo con la última parte, lo de parecerlo, y es cierto. O sea, tú puedes tener muy buen producto, tú Ujú. puedes ayudar a la gente, pero si no demuestras, no aparentas, no pareces que eres bueno, la gente no te va a valorar. Tú Qué tienes que bueno, demostrarlo. Y a eso hay que llegar a un nivel de autoconsciencia y de autoconfianza que te permita hacerlo. Que te permita decir, oye, es que lo que yo vendo es bueno y no pasa nada. Y no es porque lo diga yo, es porque la gente, con sus palabras, con su feedback, me está diciendo que sí que les aporta valor. qué Con lo bueno. cual, tengo la autoridad suficiente como para decir, oye, soy bueno y Ujú. puedo, y puedo permitírmelo. No es ser egocéntrico, decir, uy, es que podemos pensarlo en algún momento, yo me incluyo en ese pensamiento de decir, joder, voy a decir aquí que soy la hostia. No, al final tu producto ayuda a unas personas. Si ayuda, al final vende, haz que parezca. Y esto, tienes que hacer que parezca bueno, tiene que ser real. Ujú. Porque muchas veces, y va ligado con lo que decía antes, ¿no? Puedes mostrar algo que parece buenísimo, pero después lo pruebas y es una mierda. Totalmente, Ahí no hay coherencia. Pero si lo que haces es bueno, primero véndete bien. Véndete bien, porque si te vendes bien, al final la gente va a llegar a ti. totalmente de acuerdo, Y al totalmente de final siempre acuerdo. buscamos, es curioso, pero siempre buscamos a personas que muestren seguridad. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y no estoy usando base científica, pero desde mi punto de vista, es la base de la supervivencia. O sea, cuando ves Totalmente a de acuerdo. alguien que es coherente, que está bien, que está tal, dices, joder, este tío, quiero ser como él, ¿no? Para vivir mejor, para vivir más años. Es un Totalmente. poco, va por ahí. Totalmente de acuerdo. De hecho,
me viene a la cabeza ahora que me decías esto, un entrevistado tuyo, que también lo tuviste, que es Monje Malo, Luis ¿vale? Que Monge. decía que básicamente el envoltorio del producto vende el producto, pero el producto vende la fidelización. Es decir, obviamente que el cliente confíe más en ti, que no seas el mal llamado vendehumos, que no vendas valor y al final no ofrezcas nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo que acabas de explicar es correcto. Es decir, tenemos que venderle a la gente o a las personas la transformación, tienen que mirar ese valor, perdón, ese valor real, ¿verdad? Y después, obviamente, en cuanto tenga el producto, digan, oye, pues esto sí que es bueno, o oye, este no sirve para nada, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que hay que buscar y, de hecho, te traía esta frase, ¿no? Porque cuando la escuché me parecía impactante, decir, joder, es bueno. Y el tío lo decía, ese era también un formador, y decía, no, yo esto también lo digo y cuando la gente lo escucha, no le gusta. Digo, coño, no le gusta, pero es la realidad, ¿verdad? Entonces, qué bueno, qué bueno. Sí, y es difícil a veces llegar a esa reflexión, sobre todo Sí, cuando estás, y vuelvo a esta palabra de ruido mental, cuando sí. estás con tu ruido mental, con tu rollo del día a día y no llegas a un nivel de conciencia que te permite estar, Ujú, bueno, pues apagar muchas veces ese ruido y ver la realidad de una forma más objetiva, no tan ujú. subjetiva, ¿no? Ahí empiezas a percibir que no pasa nada por, porque la gente diga, uy, este tío que sobrado. No, al final va a haber gente que piense totalmente diferente a ti Totalmente, y tú al final lo que buscas es conectar con aquella gente a la que puedes ayudar. totalmente Y de acuerdo. probablemente tu mensaje, pues a la mayoría de la gente diga, pero este tío que está diciendo, no entiendo nada. Pero los que están en ese momento sí te Se van a sentirán entender, identificados. se van a sentir identificados. Y ahí es cuando realmente se genera una relación, empieza una relación. Sí. Qué Por bueno. eso muchas veces parece, cuando empezamos a generar contenido, y yo fue uno de los errores que cometí al principio, ¿no? Lanzaba mi mensaje y mi mensaje era más para mi competencia que, que para mis clientes, porque realmente lo que trataba de hablar era de cosas que yo entendía, ¿no? Y conforme vas viendo qué gente viene a ti, ahí Sí, te vas dando cuenta de lo que necesitan. Y ahí es cuando empiezas a cambiar el chip y dices, ah, claro, este tío, yo le estoy hablando de mi rollo, él vino a mí por algo que yo le puedo aportar, no sé lo que, voy a investigar qué es lo que necesita para que de esta forma mi producto, mi servicio, sea mejor, tenga un envoltorio mejor, ¿no? Es un qué poco por ahí. bueno. Qué bueno. Yo, de hecho, es algo que siempre aplico, ¿no? Es decir, yo me dedico obviamente a crear proyectos digitales y mis clientes siempre tratan de ser un poquito más egoístas a la hora de escribir, a la hora de poner los textos, ¿no? No utilizan tanto el copy, piensan más en ellos mismos de lo que quieren dar, ¿no? En vez de centrarse un poquito en el cliente. Y yo siempre les digo, mira, hay que centrarse en tres aspectos clave para que cualquier proyecto fundamental funcione o digital. Tiene que ser el cliente ideal, tiene que haber un mercado y los competidores. Es decir, analizando sobre todo al cliente ideal, vas a obtener cómo debes construir un proyecto digital. Analizando el mercado, tienes que saber un poco dónde vas a tener que dirigirte. Y sabiendo cómo comunican tus competidores, vas a saber un poco cómo está funcionando todo lo que vas a montar. Entonces, no inventemos la pólvora, analicemos lo que ya esté y le damos una vuelta de tuerca más. Le aportemos un valor extra con lo que realmente hacemos nosotros. Y ahí ya tiene muchísimo ganado. Totalmente, Sí. ¿vale? ¿Sabes lo que, o sea, lo que estás diciendo es súper interesante. Uh -huh. Y está como desde una parte súper racional, ¿no? Que al Uh final -huh. conectamos muy bien con ese mensaje. ¿Sabes lo curioso? Implementarlo es muy complicado. Sí, O sea, y la mayoría de la gente no es capaz de implementarlo sola. totalmente de acuerdo. Porque para ellos es un cambio de chip tremendo. O sea, bueno, es que al final el mero hecho de la supervivencia nos hace egoístas, que pensemos Totalmente. más en nosotros mismos, ¿no? Con lo cual es muy difícil ponerte en el lugar del otro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, Y ahí es clave eso. sí, de hecho, uno de los últimos proyectos en los que estuve trabajando, ¿vale? Era un sitio que tenía una autoridad bastante grande, era un sitio, digamos, un complejo turístico de casitas, ¿vale? En las que básicamente eran alquiladas para larga o corta temporada, vacacionales, y tenía una autoridad bastante grande, bastante amplia, es decir, se reconocía fácilmente, pero no estaban vendiendo nada, de nada. Y dices tú, oye, pero ¿y cuál es el problema si tengo la autoridad, la gente me reconoce? Y es una cosa simple, no conectan contigo, tu mensaje no está enfocado hacia ellos. En cuanto a hicimos el análisis de mercado y el análisis sobre todo del cliente ideal,
fue lo que marcó la diferencia. Cliente ideal. ¿Por qué? Porque dijimos, oye, mira, que te estás enfocando hacia esto o quieres vender a este tipo de gente, pero es que ese no es tu mercado ni tu cliente ideal. Vamos a hacer esto otro. Que no, no sé qué, no sé cuánto, lo típico, ¿no? Que ellos saben más que todos, ¿vale? Perfecto, no me Sí. contratas a mí, contrata a otra persona que haga lo que tú quieres. Si me contratas a mí, vamos a hacer un poquito, guíate. Si no funciona, cambiamos. Bueno, mes y medio después, había, te lo digo en serio, creo que triplicado las ventas de los años anteriores en ese solo mes. Y la tía súper contenta. ¿Por qué? Porque había visto que estaba funcionando. Eso sí, Ah, los siguientes servicios que ofertaban ese mismo complejo turístico los hizo más enfocados, ya con respeto. Ahí no me dijo nada. Y claro, ahí ya fue un poquito más, digamos, no fue tan a la contra, ¿no? Ya fue un poquito más a favor y dice, vaya, vamos a meterle caña a esto, que de esta manera sí que funciona. Y la verdad que súper contento. Qué bueno, qué qué bueno. bueno eso, porque al final, Sí. y no es fácil llegar a ese dominio No, sobre el cliente, ¿eh? no, Tienes que tener una cierta autoridad, ¿no? Para decirle, oye, yo te ayudo aquí. Si quieres, bien. Si ves que yo no soy la persona que te pueda ayudar, y muchas veces eso es lo que hace que el clic, ¿no? Si sí, realmente le dijera, sí, sí, lo hacemos así, no, probablemente no, o no te contrataran, o te contrataran, pero no conseguirías ningún resultado. totalmente Tal de cual. acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, algo que siempre digo, ¿no? A mis clientes y desde mi punto de vista es, obviamente yo soy analista, soy también me pongo un poco en la situación de los otros, empatizo muy bien, ¿vale? Y siempre digo, es decir, obviamente yo no hago los textos, ¿vale? De los proyectos digitales. Cuando yo les lanzo, oye, lánzame este texto para yo ponerlo en la web o para este parte del proyecto digital o para las redes sociales o cualquier cosa, siempre me lanzan textos, ¿vale? Siempre me lanzan 2 o 3 opciones en las que yo tengo que elegir la que mejor va. Entonces, soy capaz o tengo ese aspecto fundamental, esa habilidad de decir, oye, me voy a poner en el cliente ideal tuyo, no en el mío, en el tuyo, al que vaya enfocado ese mensaje, para ver si me cala. Si no me cala, ya le digo, oye, repítelo, oye, repítelo. Bueno, y no es la primera vez que le mando a un par de clientes decir, oye, repítemelo 3 o 4 veces. Y dice, joder, pero es que no, hay que meterle un poquito de caña a esto. De hecho, otro cliente que dices tú, coño, ¿cómo el siguiente negocio, una carpintería, puede recibir pedidos a nivel nacional? Digo, súper fácil, porque si transmitimos un mensaje, lo que decías muy bien tú, ¿no? Creamos una audiencia, va a haber alguien que se sienta reflejado y tú vas a resolver la necesidad que está buscando esa persona. Tan simple como eso. Y claro, es decir, era una carpintería del sur de España en el que estaba teniendo los típicos servicios un poco más locales, a nivel provincia, y en cuanto lanzamos la web y hicimos 4 acciones de marketing, empezó a recibir pedidos de toda España. Lo bueno es que obviamente se dedicaba a un nicho súper especial, a un nicho súper nicho, ¿no? Algo que es más fácil atacarlo por el nivel de búsqueda y demás. Pero bueno, la única diferencia era eso, que se atacó a quien tenía que atacarse. No atacas a todo el mundo. Y es el problema de la gente cuando empieza en un proyecto digital o en el mundo online, ¿no? Y es que, no, ¿a quién vendes? A todo el mundo. No, perdona, eso es mentira. Eso es mentira. Tu producto funciona en una persona, ya está, ¿vale? Y eso No, es y así. cuando atacas a todo el mundo, al final esa persona va a percibir que probablemente no le puedas ayudar. Porque Totalmente al de final acuerdo. es como cuando yo, por ejemplo, otro de los errores que cometí cuando empezaba era como que mis promesas en mis talleres, en las cuestiones que contaba, eran Sí, promesas súper amplias. Y la gente decía, mi ma, pero tú vas a ayudar a todo esto. Claro, y ahí aprendes y dices, claro, tengo, tengo que ayudar en algo muy concreto, porque dentro de algo concreto es que muchas veces hay miles de cosas que totalmente. trabajar. Voy a ayudarte a hacer una estrategia de comunicación en 1 hora de taller. Eh, complicado, ¿no? Te puedo dar las nociones básicas pero te voy a contar la teoría. O sea, no te voy a. No vas a salir con la estrategia. Totalmente de Entonces, acuerdo. es interesante, sí. Sí, Y de sí, hecho, yo creo que una de las cosas que más valor aporta a los clientes es aportar la parte de negocio y la parte práctica, ¿no? Un ujú, poco lo que tú dices, entender el negocio correcto. y después aplicarlo. O sea, y yo creo que es de las cosas que más valoran, porque la mayoría de las personas, yo qué sé, cuando quieres montar una web, pues te hacen solo la web. Y ya está, tienes la web. Y tú piensas que ya tienes la web. Pero la realidad es que esa persona que te ha hecho la web no entiende de tu negocio. No sabe lo que necesitas. No te ha Ujú, hecho preguntas para. Entonces, los profesionales que
que más valor aportan son aquellos que ayudan a que el negocio vaya bien. Y Totalmente de además acuerdo. eso te permite también cobrar más y estar más contento con lo que haces, porque realmente estás resolviendo un problema complejo del cliente. Cuando el cliente quiere una página web, pues venga, 100 euros, te pago la web y ya la tengo, como churros, ¿no? Si haces webs como churros, pues al final, hombre, si haces webs como churros y tienes 1 millón de clientes, el negocio es rentable. Cojonudo. Pero si tienes 100 clientes, hostia, estás jodido. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí siempre me vienen, no, es que tú creas webs. No, no, yo no creo webs. Es decir, la web es una parte fundamental de lo que hago, pero no. Es decir, yo hago proyectos digitales. Te ayudo a que tu proyecto digital o físico pueda monetizar en el mundo online. ¿Necesita una web? Sí. ¿Obligatorio? No. Hay muchas maneras. Entonces, esa parte que dices tú, ¿no? El hecho de aportar un valor extra, un valor que ellos digan, joder, esto no lo tenía pensado, no lo tenía en mente como que era algo que tenía que necesitar. Y es lo que más valoran. Totalmente de acuerdo. De hecho, me estoy acordando de una reflexión de Luis Monge, ¿no? Que al final en tema de ventas puedes conectar o no con determinados mensajes de él, pero a nivel de ventas, pues aprendes mucho con él, ¿no? Sí. Y una de las cuestiones que decía es, yo vendía webs a 30.000 euros. Sí. La gente me decía, pero tú estás loco, ¿cómo 30? Claro, pero es que no es una web. Si esa web te permite vender 1 millón de euros en un año, ostras, es que la inversión es rentable. Pero claro, es que es un Totalmente. trabajo de meses, ¿no? Si piensas en una web como montar el WordPress, ponerle 4 líneas y ya está, claro, pero es que detrás, para que eso tenga resultados, Es un tiene que haber proceso de una ventas. estrategia. Claro. Totalmente, totalmente. De hecho, es parte fundamental en mis servicios. Es decir, yo analizo el proceso de ventas de mi cliente antes de, obviamente, ofertarle las acciones de marketing que tengamos que hacer, ¿no? Y es increíble cómo hay negocios a día de hoy, en pleno 2022, en la que mucha gente no sabe ni cómo vende. Y dices tú, coño, ¿cómo Claro. te llegan los clientes? No, ¿cómo? A ver, vamos a ver, tu cliente entra por un sitio, sale por otro. Entra por lo que sea que estás haciendo para publicitarte, sale por una opción en la que te compro y es así. Si no, se marcha y no vuelve. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí y qué haces aquí? No, lo de siempre, tal. Y digo, joder, ¿cómo hay negocios? Es una estadística que yo tengo, es cerca del 98% de los negocios que yo analizo no tienen un proceso de ventas. Ya no estoy hablando de Y ahí, automatizado o no automatizado, estoy hablando de que no lo tienen, no saben cómo venden. pero ahí la respuesta es fácil, o sea, fácil y compleja a la vez. O sea, nos gusta, o sea, nuestro cerebro busca ahorrar energía, Sí, con lo cual lo que buscamos es, si esto funciona, ya está, funciona. ¿No? totalmente de Y acuerdo. muchas veces no te paras a hacerte las preguntas para decir, joder, ¿y qué puede pasar si hago esto y cambio esto y hago una pequeña cosa diferente? A ver qué puede suceder. Pero Correcto. muchas veces los negocios muchas veces empiezan por inercia, porque Ujú, resulta que tienes algo y la gente de repente empieza a venir a ti. totalmente. Pero resulta que igual el mercado ha cambiado, porque no tiene el mismo dolor, ese dolor lo solventa más fácil porque ha aparecido un producto sustitutivo que te ayuda a resolverlo y de repente pierdes clientes, claro. Y seguramente no te has preocupado de entender lo que ellos necesitan, igual has perdido la pasión por lo que estás haciendo, igual es que bueno, hay miles de factores que influyen, ¿no? Y ahí es donde personas como tú y como yo, joder, con una mentalidad analítica y con intención de conectar con el otro, Sí, ayuda a entender el negocio del otro y darle una visión objetiva, que muchas veces es lo que necesita. totalmente de Una acuerdo. visión objetiva para avanzar. Totalmente de acuerdo. Una tercera visión que te diga, oye, mira, estás haciendo mal esto, hay que hacer esto, directamente. Qué bueno, qué bueno. Volviendo a la comunicación, ¿crees que hace falta aplicar copy en las presentaciones, en las páginas de venta, en las reuniones de venta, en cualquier tipo de comunicación? ¿Hace falta tener un Depende de buen lo, copy trabajado? es que depende del objetivo que tienes. Si tu objetivo es vender, pues el copy ahí te va a ayudar, porque al final el copy es escribir para vender. Ujú, Entonces, si eres una asociación sin ánimo de lucro y no necesitas persuadir a la gente, pero no necesitas vender,
pues el copy va enfocado hacia eso, hacia la venta. Con lo cual probablemente a esas empresas no les aporte. Pero si tu objetivo es vender, si lo que necesitas es conseguir resultados, que tu conversión aumente, que al final tu cliente que tiene un dolor, necesitas hablarle de esa cuestión que a él le preocupa y que tú le aportes tu solución, pues el copy es la vía más interesante para conseguirlo, claro. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué El bueno. copy para mí es clave, o sea, y yo aprendo muchísimo con el copy, aprendes un montón a persuadir con el mensaje, a entender lo que el otro necesita, a ver que probando determinadas cuestiones de repente la persona reacciona y dice, hostia, qué chulo esto, tal, y con otros mensajes no. A veces depende, ¿no? Y yo creo que, o sea, una presentación, cualquier tipo de contenido, que su objetivo sea vender, y yo creo que al final vendemos casi todo, el copy viene genial. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Crees que una buena comunicación, una buena presentación tiene que ir acompañada de vídeos, de imágenes, de audios, de cualquier otro medio? Yo creo que ahí hay una cuestión importante y es, muchas veces pensamos que la presentación va a sustituir nuestras deficiencias. Primero, trabájate a nivel comunicativo, lo que quieres comentar, lo que quieres transmitir, y lo otro es secundario. Al final lo otro sirve para amplificar tu mensaje, la Totalmente. presentación. Sirve para dar valor a lo que tú estás diciendo, para decir algo más, para algo que tú igual no puedes mostrar solo con el habla, pues añadir un vídeo ahí aporta valor. Sí, puede ser que aporte valor, porque al final estás añadiendo una reflexión, ¿no? Y al final, que si va alineado con lo que la audiencia quiere y les puede resultar de valor, yo estoy a favor de añadir contenido adicional, ¿no? Y depende del objetivo también de la charla. O sea, si es una charla, yo qué sé, de inspiracional, pues igual no tiene mucho sentido. Igual lo que tiene sentido es contar tu experiencia de vida, cómo lo has vivido, ¿no? Para que las otras personas puedan inspirarse. Y Correcto. ahí yo igual no descentraría el foco de ti, sino que lo centraría en ti y no me centraría tanto en la presentación. Pero primero, saber cuál es el objetivo de eso. Y una vez tienes claro el objetivo, ¿por qué no? ¿Por qué no añadir vídeos? ¿Por qué no añadir ahí? Pues no, vamos. Como buen gallego diría, depende. Depende, hay que ver el momento y ver si aporta valor. Pero no pienses que la presentación, ese PowerPoint que tienes detrás, va a eliminar tus deficiencias. Si eres un mal comunicador, la presentación puede ser magnífica, que la gente no habrá conectado contigo. O sea que primero hazte esas preguntas. Qué bueno, qué bueno. Con respecto a eso, me está saliendo una pregunta que es, obviamente empezaste en tiempos de pandemia, decías, sobre el 2020, me imagino, ¿verdad? O febrero, marzo, Sí. más o menos. Obviamente, desde ese punto de partida, ¿cuántos webinars se lanzaron a la semana? No sé, una locura, ¿verdad? Seguro que había webinar por aquí, Zoom por allá, que si máster no sé qué, por aquí, tal, ¿vale? Entonces, muchas eran de venta, por no decir casi el 90%, el 99%, ¿vale? Entonces, ¿cómo crees que debe ser de larga una presentación de ventas? Porque tengo visto presentaciones de 100 y pico diapositivas, pero también las tengo vistas de 5 o 10 diapositivas. Entonces, ¿cuál crees que es un tamaño que dices tú? Oye, una presentación no debe durar más de una hora, o no debe durar más de media hora, o no más de 2 horas. ¿Cuál crees que es esa duración óptima para venta? Ponme un ejemplo concreto de algo que te gustaría a ti conseguir. No sé, para saber un poco a quién te vas a dirigir, porque es muy genérico. O sea, yo si me hablas de presentaciones corporativas, pues yo de eso no es o sea, no es mi expertise, no trabajo en eso, no sé cómo, pero si me hablas de una formación, por Por ejemplo, ejemplo, una yo formación, estoy ¿cuál crees? especializado en presentaciones para formación. Correcto. Pues, por un lado, depende. Déjame pensar, porque al final esto tiene su aquel, ¿no? Pero depende un poco de lo que quieras transmitir. Ajá. Depende de lo que quieras transmitir y depende de la duración que tengas estimada para ese taller. Tú imagínate que es un taller de 1 hora. Sí. Pues yo me olvidaría de la extensión. Al final es, primero, siéntate,
piensa, ¿qué quiero que los alumnos consigan con esta formación? Okay. Vale, quiero que consigan esto. Vale, ¿y qué tengo que contarles para conseguir esto? Vale, pues tengo que contarles A, B y C. Haces tu guión. Y una vez haces tu guión y tienes claro lo que vas a transmitirles y lo que vas a querer conseguir de eso, que esto quizás es el mayor trabajo, o sea, es lo más duro, sentarte ante el papel en blanco y decir, oye, ¿qué quiero que consigan ellos? Apóyate en encuestas, conoce a quién vas a hablarle, porque eso también te va a dar pistas sobre sobre el contenido que tú vas a hacer, a no ser que tengas mucho rodaje y ya sepas más o menos que, pues, oye, suelo dar charlas en AGE siempre y la audiencia suele ser un perfil así. Bueno, pues entonces no necesitas preguntarle porque probablemente ya sepas cuáles son sus dolores habituales, ¿no? Totalmente. Tienen miedo a esto y a tal. Vale. Con lo cual yo no me centraría en el número de diapositivas que sea idóneo. Hay por ahí el método Pechacucha, que es para elevator pitch, ¿no? Que al final pues dice una diapositiva, si no recuerdo mal, cada minuto una diapositiva, ¿no? Y eran 20 minutos de duración. Bueno, los métodos están bien y te pueden aportar valor para esas cosas si están cuadriculadas, pero en una formación que al final cada alumno es de su padre y de su madre, pues a veces los métodos no funcionan los métodos exactos no funcionan. Y lo que funciona es, pues, adaptarte al momento en el que estás. ¿Y esto qué significa? Pues, oye, estás empezando la charla y ves que la gente no interactúa, no te hace ni caso, ¿no? Pues igual tienes que cambiar y avanzar varias diapositivas hacia adelante y decirle, oye, chicos, vamos a despertar, vamos a hacer esto, tal, 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 y después que conecten contigo. Entonces, yo no estoy a favor de... Un mínimo de duración ni nada por el estilo. Puede que dentro de unos años te diga otra cosa, porque al final evolucionaré y te diré otra cosa. Pero ahora mismo, tal como en función del conocimiento que tengo, no te voy a decir, es mejor tener 100 diapositivas que 20. Y si me hablas de una presentación de ventas, yo te diría que adiós al PowerPoint. No lleves PowerPoint. Habla con la gente. Habla con la gente y después si tienes algo que pueda aportar valor, yo que sé, un flujo, algo que de forma gráfica muestre lo que tú haces, perfecto. Pero escucha, o sea, déjate de PowerPoint y al final estate en la reunión con los oídos abiertos porque eso te va a dar muchísimas más pistas que ir enfocado en lo que tú piensas que él necesita. Igual tú piensas que necesita X y resulta que no necesita eso. Pero si no le preguntas, no lo sabes. Totalmente. Mira, al final, y esto es uno de mis mayores aprendizajes, al final tú puedes estar vendiendo el mismo producto. Pero si tú tienes un producto, ¿no? Y te pones a venderlo y se vende como churros. Y de repente empieza a venderse menos. Igual el mercado ya está un poco saturado y vas especializando ese producto. Lo vas haciendo como más a medida, ¿no? Y llega una persona que quiere comprártelo. Al final esa persona va a comprar en función de algo que él quiere resolver. Pero si tu discurso de ventas no resuelve eso, no resuelve lo que él necesita, no te va a comprar. Entonces, igual el mismo producto, en un momento diferente y con un discurso de ventas bueno, lo vendes y ese mismo producto a la misma persona con otro comercial que le lance otro mensaje, no lo vendes. Y esto, o sea, tengo el ejemplo de un compañero, ¿no? Que quería comprar un coche, le gusta una determinada marca, conecta con su forma de entender la vida, que al final va de eso muchas veces. Y de hecho las marcas cada vez venden más en respecto a ese modelo, ¿no? Al de las emociones. Totalmente. Y resulta que fue a la tienda y no conectó con el vendedor. Y no lo iba a comprar. Y en cambio fue a otro concesionario y sí le escuchó, sí entendió su mensaje, sí entendió lo que necesitaba. Porque muchas veces te dicen, este coche corre la hostia, es la pera limonera, y no te escuchan. Y el rollo es que igual esa persona lo que necesita es que sea un coche seguro porque acaba de tener un hijo. No lo sé. Tienes que investigar qué es lo que le preocupa. Y muchas veces la venta sale sola. No tienes que hacer nada. Simplemente escucharle, oye, hacer de psicólogo. Totalmente Esa de es la acuerdo. clave. Totalmente de acuerdo. Tocaste un aspecto fundamental que es mantener la atención. ¿Cómo podemos mantener la atención en una presentación? Pues viendo cómo está la gente, palpando el ambiente. Ostras, estás diciendo algo que
la gente ves que está así o pues recurre al móvil o recurre a tal, pues hay técnicas, hay recursos que a veces funcionan, tienes que probarlo. Esto va de probar, o sea, para las formaciones para que funcionen va de probar Totalmente. y porque no tienes una audiencia igual en ningún sitio. Hay gente que, y más cuando tienes una audiencia desmotivada. Tú imagínate que vas a dar una charla a un sitio donde al final su empresa te ha dicho tienes que hablarle de esto, de esto y de esto, y resulta que la gente está cabreada con la empresa, todo lo que ve, todo lo que le estás contando es una cosa, entonces pues ahí hay que ir Es de no me plomo. sale la expresión, con pies de plomo, justo, tienes que ir con pies de plomo para saber realmente cómo llegarles, ¿no? Pero yo creo que es observar, ver al principio cómo ellos interactúan, ver ver sus emociones, ver cómo están, ver qué disposición tienen a lo que le vas a contar. Y en función de eso, en función de generar un buen rollo al principio, y muchas veces el buen rollo se genera pues con el mero hecho de hacerlos partícipes. A la gente le suele costar mucho participar en este tipo de formaciones. Depende, ¿no? Pero la gente en un webinar, por ejemplo, suele ser muy, muy, muy cauta a la hora de expresar lo que siente, ¿no? Entonces tienes que crear un ambiente de calma, un ambiente de donde se sientan cómodos. Y esto desde mi punto de vista siempre, o sea, cada uno que lo aplique a su forma de entender. Y una vez has creado ese ambiente de calma, pues te va a ser más fácil detectar cómo captar su atención. Ok. Una de las vías es la gamificación. A mí me gusta mucho en las formaciones online, como máximo 10 minutos de que yo pueda soltar mi rollo y automáticamente hacer una dinámica. Y una dinámica muchas veces es hacer preguntas. Oye, ¿qué habéis entendido de lo que acabo de decir? Y ya te cambia un poco la visión y empiezan a soltarse, A La interactuar. vía de captar la atención es ser tú mismo, ser natural, como seas un impostor, como muestres a alguien que no eres, no vas a conectar con nadie. Bueno, Totalmente. probablemente conectarás con las personas que también hacen eso, que también están haciendo, que también están mostrando su yo impostado. Totalmente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ya para terminar, me gustaría que nos dijeses cuáles son los tips fundamentales o los aspectos claves para una buena comunicación. Escuchar, para mí la clave es escuchar. Y para escuchar, primero tienes que escucharte a ti mismo. Ujú. Escucharte, ver cómo te hablas a ti. Ajá. Una vez ves cómo te hablas a ti y si hay cariño respecto a cómo te hablas a ti, entonces de repente habrá cariño, habrá comunicación empática respecto al otro. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo al final veo la comunicación desde el punto de vista de la conexión. Entonces, Ujú. las personas que busquen eso, las personas que busquen conectar a través de la comunicación, pues es una de las claves. Qué Ver bueno. cómo te hablas a ti. Con lo cual, esto te va a llevar a otro tip interesante, que es liderarte a ti mismo para liderar tu comunicación. Ajá. Cuando tú eres líder de tú mismo, has avanzado, has dado pasos, has perseguido aquello que tú querías, de repente tu mensaje va a ser inspirador para otros, Qué va a bueno. ayudar a otros a avanzar. Y yo creo que son quizá o sea, escuchar, tener una buena autoestima para que esa autoestima te permita hablar con seguridad, porque Ujú. sin autoestima probablemente puedas aprender unas determinadas técnicas que te permitan hablar con seguridad, pero la realidad es que es un personaje. Totalmente. Y eso no es consistente en el tiempo. Ujú. Probablemente de repente, pues yo qué sé, determinados youtubers, ¿no? Que de repente tienen una crisis tremenda y es porque, ostras, es que estaban haciendo un personaje constantemente. Y eso es mella, Agotador. agotador. Entonces, si quieres, y siempre hablo desde el punto de vista de una comunicación consistente y duradera. Y consistente no significa inamovible. O sea, vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos hablando de una Pivotando. determinada forma y vamos evolucionando. Y conforme vamos evolucionando, nuestra comunicación también cambia, porque estás descubriendo cosas que antes no descubrías. O sea, yo si miras mi primer vídeo, era un robot. Era un robot, era incapaz de hablar a una cámara.
¿Por qué? Porque al final miles de inseguridades había ahí. El que pensarán de mí, ¿cómo decirlo? Lo que estoy diciendo no le importa a nadie, ¿no? Que suele ser muchos de los problemas que tienen mis clientes, ¿no? Que lo que yo digo no importa a nadie, ¿no? Y muchas veces es de ese trabajo personal, de avanzar hacia lo que tú quieres. Entonces yo me quedaría quizá con esas dos cuestiones. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora sí que sí. Dinos dónde te podemos encontrar, qué podemos hacer contigo, dinos todo. Autospam, dale caña, véndete. Genial. Bueno, pues yo, la vía principal de conexión conmigo y sobre todo para aquellas personas que son inconformistas, ¿no? Que quieren mejorar su forma de comunicar, que quieren avanzar, que quieren pues sentirse realizados con lo que hacen y que los clientes que atraen vayan en consonancia a lo que ellos están haciendo. Tengo una comunidad, crearpresentaciones.com/comunidad, que es la comunidad del podcast, Comunicar más que hablar, y donde al final pues lanzo reflexiones semanales para ayudar a la gente a comunicar mejor, ¿no? A que mejoren en ventas, a que al final la comunicación que ellos hacen atraiga a personas que estén dispuestos a pagar por lo que realmente, por el valor realmente que aporta la gente. Qué bueno. Y esa es mi comunidad, sería mi vía de conexión. Si quieren también pueden conectar conmigo a través de LinkedIn. Y la otra vía pues sería que en este caso he lanzado un nuevo programa que se llama Scala y ahí es donde ayudo a personas. De hecho, igual cuando publiques el podcast ya ha finalizado la selección, pero igual pueden entrar para una siguiente edición. Que básicamente lo que hago es para aquellas personas que piensan que su contenido no marca la diferencia, que no tienen una estrategia clara de comunicación y al final cada día lanzan un mensaje diferente y al final perciben que realmente su comunicación online, su marketing no atrae clientes, sino que al final pues lo que hace es simplemente generar conversaciones, pero no convierten, no venden. Y la clave de una buena comunicación de un negocio es que esa comunicación tenga un objetivo, que consigan ventas. Y ahí pueden entrar en crearpresentaciones.com/escala. Eso es un poco mis tips. Pero como primer contacto en la comunidad. Pues lo dejaremos en las notas del programa, se las dejaremos en las notas en YouTube, etcétera, etcétera. Y Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, obviamente, todos esos tips, recomendaciones que nos acabas de dar. Y nada, eso, que te deseo todo lo mejor. Obviamente, a ver si de aquí a un tiempito volvemos a hacer otra presentación y volvemos a darle más recomendaciones, más tips. Y que ha sido un placer enorme. Genial, Rubén. Yo también me lo he pasado muy bien. Eres un entrevistador empático, al final que busca que se sienta cómodo el entrevistado y eso es, para mí es una gran virtud. O sea que a por ello. Un saludiño. Perfecto, muchas gracias. Magnífica entrevista que acabamos de tener ahora mismo con Jesús. Recordad que él es Jesús Pérez, el creador y fundador de crearpresentaciones.com. Su sitio web, su lugar, su negocio, en el que enseña a comunicar mejor a través de las presentaciones. Hemos hablado sobre emprendimiento, hemos hablado sobre comunicación, hemos hablado sobre marketing y, por supuesto, hemos sabido un poquito más sobre Jesús, sobre su vida y cómo nació crearpresentaciones.com. Si te has unido tarde y no sabes quién soy yo, me presento nuevamente. Soy Rubén García Palmás, consultor de estrategias de marketing digital y además creador de diversos proyectos online. A lo que me dedico es a atraer el beneficio del mundo de Internet y de todas sus herramientas, tanto para los proyectos de mis clientes como para los míos propios. ¿Para qué? Para impulsar el negocio digitalmente. Si te ha gustado este capítulo, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones y dale un me gusta. Y por supuesto, dale y escríbeme en los comentarios. Dime qué te pareció el capítulo, si te gustan estos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me despido de vosotros hasta la próxima semana y seguramente con una nueva entrevista. Un saludo y buena semana.